Hola millonario, entonces has alcanzado el estatus de multimillonario. Estás asegurado para toda la vida, ¿verdad? Incorrecto. Incluso los multimillonarios pueden arruinarlo. Estos son los multimillonarios más tontos de la historia que perdieron todo. Número 10. Maggie McGurk. Maggie McGurk tuvo la suerte de heredar su fortuna de su padre cuando él le regaló su empresa de suministros para la construcción de viviendas en 1992. La empresa se llamaba 84 Lumber y fue tan exitosa que en 2006 valía la impresionante suma de $2,000 millones. Pero no todo fue un camino fácil. Su padre tomó algunas decisiones bastante malas mientras estuvo a cargo de la empresa. Todas empezaron a converger y en 2009 todo colapsó. La situación empeoró debido al colapso del mercado inmobiliario. Nadie compraba casas, por lo que no había demanda para las empresas de suministros para la construcción de Maggie. La empresa estaba al borde del colapso, pero Maggie no se iba a rendir tan fácilmente. Estaba decidida a reconstruir su negocio y asumió un riesgo increíble. Volvió a financiar 84 Lumber con todas sus posiciones personales y su cuenta bancaria personal. Utilizó los fondos para modernizar y actualizar el negocio. Si no hubiera funcionado, esta historia habría terminado con la quiebra de la empresa de Maggie, pero su riesgo valió la pena. El negocio se recuperó y lo hizo también el saldo de su cuenta bancaria personal. Hoy en día, casi ha recuperado toda la riqueza personal que invirtió en el negocio, con un patrimonio neto de $1.3 mil millones. Ella no es la única multimillonaria que heredó riqueza, pero la siguiente persona no fue tan inteligente en la forma en que usó la suya. Número 9. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein es una multimillonaria más conocida por su rostro que por sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero para todas esas cirugías plásticas? Bueno, si eres lo suficientemente mayor, quizás recuerdes que saltó a los titulares en 1999, cuando se divorció de su renombrado esposo multimillonario, Alex Wildenstein. Y esa es la respuesta a cómo obtuvo sus miles de millones. Se llevó una cantidad increíble de dinero en el acuerdo de divorcio, nada menos que $2.5 mil millones. Con ese tipo de dinero a su disposición, es bastante impactante que se declaren en bancarrota menos de 20 años después. Pero ella insiste en que literalmente no tiene nada en su cuenta bancaria. Entonces, ¿dónde se fue todo? Según Jocelyn, si quieres saber eso, estás haciendo la pregunta equivocada. Ella dice que nunca obtuvo la cantidad que merecía en primer lugar. Su reclamo es que el acuerdo de divorcio fue defectuoso y le prometieron mucho más de la suma gigante que recibió. Es posible que esté enojada porque, como parte del acuerdo, también recibió 2 pinturas de artistas famosos de su esposo, pero una se vendió por mucho menos de lo esperado y sorprendentemente la otra resultó ser una falsificación. Pero aún así, parece increíble que haya perdido todo ese dinero. Cuando se declaró en bancarrota, dijo que estaba buscando un abogado que le ayudara a obtener lo que le debían. Pero su ex esposo ya había fallecido para ese entonces, por lo que eso sería como buscar un tesoro enterrado. Lo que estamos tratando de decir es, no sabemos a dónde fue el dinero. ¿Realmente lo gastó todo en cirugía plástica? Probablemente nunca lo sepamos. Supongo que está bien perder miles de millones si eres la única persona afectada, pero eso no fue lo que sucedió con la siguiente pérdida de miles de millones de esta lista. Número 8. Bernard Madoff. Bernard Madoff comenzó con un experimento financiero corriente. Cuando decidió usar sus habilidades para el mal, allá de 1960, abrió su propia firma de Wall Street llamada Bernard L. Madoff Investment Securities. Pero no sería muy seguro por mucho tiempo. En algún momento decidió convertir toda la empresa en un gigantesco esquema de Ponzi y de alguna manera extraña fue una idea bastante buena, por lo que resultó ser sorprendentemente bueno siendo un ladrón. Como todos los mejores planes, eran bastante simples. Paso 1. Dile a tus clientes que invertirás su dinero ganado con esfuerzo de una manera que garantice una conversión constante y alta. Paso número 2. Toma todo el dinero y ponlo en una cuenta de ahorros para que genere intereses, en lugar de invertirlo como prometiste. Paso 3. De vez en cuando devuelve a tus clientes una pequeña parte del dinero de los intereses que has recopilado para que no se enfaden ni se vuelvan sospechosos. Paso número 4. Toma miles de millones de dinero robado para ti. Si estás pensando que no había forma de que pudiese salirse con la suya, estás equivocado. Funcionó durante más de 2 décadas. Prepárate porque la cantidad de dinero que reunió estafando a la gente con su dinero de inversión es increíble. Reunió asombrosos $64.8 mil millones.
Y si no fuera por el colapso financiero de 2008, podría haberse salido con la suya también. En el pánico que se desató después del colapso, comenzó a recibir solicitudes de sus inversores que sumaban alrededor de $7,000 millones, pero solo le quedaban como máximo $300 millones. Obviamente eso era mucho menos de lo que necesitaba para evitar que esos inversores se enfurecieran con él. No pasó mucho tiempo antes de que se lanzara una investigación federal para intentar localizar los fondos que se debían a los inversores de Madoff, pero todo lo que descubrieron fue su sorprendente exitoso fraude. Nadie sintió lástima por él y la ley fue justa. Se le acusó de 11 cargos de fraude, robo de lavado de dinero y perjurio, y fue condenado a 150 años de prisión. A su edad no hizo mella a esa condena antes de fallecer en su celda en 2021, a los 82 años. ¿Crees que Bernard Madoff es el hombre más famoso de esta lista? Bueno, la siguiente persona podría sorprenderte. Número 7. Walt Disney. Walt Disney es una figura tan icónica y duradera que, incluso más de 100 años después de comenzar a dibujar dibujos animados, su empresa sigue produciendo algunas de las películas más grandes que existen. Entonces, ¿cómo pudo el creador de algunos de los personajes más famosos que jamás existieron quedarse sin dinero? Volvamos al año 1920. Walt finalmente decidió abrir su propio estudio de animación. Lo llamó Love-O-Gram. ¿Te sorprende no haber oído hablar de una empresa que seguramente estaba haciendo dibujos animados revolucionarios? Bueno, hay una buena razón por la que no la conoces. No pasó mucho tiempo antes de que la firma que respaldaba la empresa de Walt quebrara y se llevara a Love-O-Gram con ella. Pero Walt no quería renunciar a su sueño. Afortunadamente para él, sus padres y su hermano fueron bastante generosos y le dieron un préstamo para abrir otro estudio. Decidió llamar a este Disney Brothers Cartoon Studio. Entonces, esto es la increíble historia de regreso y ascenso a la fama, ¿verdad? No. Durante la producción de la película de 1937, Blancanieves y los 7 enanos, Walt volvió a tener problemas financieros. Esta vez un préstamo bancario lo sacó de apuros. No hace falta decirte lo icónica que se volvería esta película. Fue su primer éxito comercial, y esa fue la única razón por la que pudo hacer más películas después. Solo piensa cómo estarían todos los dibujos animados si Disney no hubiera tenido influencia. Puedes hacerte rico haciendo feliz a la gente como Disney, o puedes hacer lo que hizo la siguiente persona en nuestra lista. Número 6. Aubrey McClendon. Aubrey McClendon hizo sus miles de millones en un campo bastante controvertido. Fue el fundador de Chesapeake Energy, una empresa que comenzó en petróleo y gas, pero que años después ganó miles de millones con la facturación hidráulica y el gas natural. Para 2011, Aubrey valía aproximadamente $1.2 mil millones en fondos personales. Fue alrededor de ese momento que Forbes lo etiquetó como el multimillonario más imprudente del mundo. Pero solo 2 años después, fue expulsado de su propia empresa. Extrañamente, a Aubrey no parecía importarle. Dijo que simplemente abriría una nueva empresa que sería mucho mejor que la anterior, pero se aseguró de tomar un montón de mapas que mostraban dónde estaban todos los yacimientos de petróleo y gas, para saber exactamente a dónde ir una vez que su nueva empresa estuviera en funcionamiento. Probablemente estés pensando que fueron bastante crueles al expulsarlo de su propia empresa, ¿verdad? Bueno, resultó que tenían una buena razón para hacerlo. Antes de que pudiera comenzar una nueva empresa, las autoridades federales de antimonopolios lo tenían en la mira. Lo acusaron de conspirar para amañar ofertas en subastas de arrendamiento de perforación. Esa acusación fue lo suficientemente grave como para que sus miles de millones virtualmente desaparecieran de la noche a la mañana. Nunca viviría para sentir las repercusiones. Sin embargo, era conocido por ser tan imprudente en la carretera como en los negocios, y murió en un accidente automovilístico apenas 2 días después de ser acusado de esos cargos. Los multimillonarios dicen que uno crea su propia suerte. Aubrey aprendió esa lección de la peor manera, al igual que la siguiente persona en esta lista. Número 5. Alberto Vilar. Como fundador de Amerindo Investment Advisors, Alberto Vilar era el tipo de asesor de inversiones con el que todos los demás asesores de inversión soñaban. Después de todo, no muchas compañías como la suya ganaban miles de millones de dólares. Vilar y su socio comercial definitivamente estaban viviendo la buena vida. Pero en el año 2000 todo salió mal cuando de repentinamente importante caída en el mercado de valores causó grandes problemas para su empresa. Apostarías a que podría recuperarse, pero había otro problema acechando detrás de escena. Todo se reveló en 2005 cuando tanto Vilar como su socio fueron arrestados y acusados de fraude de valores. Supongo que eso explica por qué la empresa estaba ganando una cantidad inusualmente grande de dinero.
Finalmente fueron condenados por fraude de acciones, lavado de dinero y fraude por cable. No te sorprenderá saber que es bastante difícil para una empresa recuperar sus miles de millones mientras otros fundadores cumplen sentencias de prisión de 10 años. Obviamente, si has cometido fraude, mereces perderlo todo. ¿Pero qué sucede cuando un amigo es quien mete en problemas a un multimillonario? La siguiente persona en la lista podría tenerle una respuesta. Número 4. Bill Barman. Bill Barman es el fundador de Commercial Financial Services, que abrió en Oklahoma en los años 90. Pronto se convirtió en la empresa de cobro de deudas más grande de Estados Unidos. Obviamente el cobro de deudas siempre generará mucho dinero, pero el valor de la siguiente empresa seguía siendo impresionante. Se estimaba que valía miles de millones y Barman se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Desafortunadamente para él, alguien estaba a punto de interponerse en su camino. Uno de los colaboradores fue condenado por fraude contable y la empresa entera colapsó. De repente, Bill se encontró en graves aprietos financieros y se vio obligado a declararse en bancarrota personal. Afortunadamente para él, fue lo suficientemente inteligente como para idear una manera única de utilizar el fracaso en su beneficio. Escribió 2 libros: Secretos de multimillonarios para el éxito y Riquezas del rescate, sobre su experiencia como un hombre muy rico. Ambos se convirtieron en bestsellers y eso fue suficiente para ponerlo en el camino que quería recorrer. Abrió una nueva empresa de cobro de deudas llamada CFS2 y a pesar de los escándalos en su antigua empresa, esta fue un gran éxito. Generó increíbles $10 millones en su primer año. Entonces, al final, Barman demostró que puedes recuperarte de cualquier cosa, siempre y cuando no seas el culpable del fraude. Pero hay más de una manera de perder tu fortuna sin ser tonto. El siguiente personaje de nuestra lista tenía un enfoque bastante único. Número 3. Chuck Feeney. No te preocupes si no conoces el nombre de Chuck Feeney. Definitivamente conoces su empresa. Fue el fundador de Duty Free Shoppers, una tienda en los aeropuertos. Después de lanzar ese exitoso negocio, decidió iniciar otro. Su próxima aventura fue una firma de capital privado llamada General Atlantic. Entre las dos empresas, Chuck reunió un patrimonio neto de alrededor de $8,000 millones. Entonces, ¿qué hizo con él? Algo bastante inusual: lo donó todo. Pasó 40 años distribuyendo lentamente su fortuna a una colección de organizaciones benéficas y esfuerzos humanitarios en todo el mundo a través de una empresa filantrópica. Todo lo que guardó para sí mismo fue un modesto fondo de retiro para él y su esposa. En septiembre del 2020 cerró su organización benéfica, no porque hubiera tenido un cambio de corazón, simplemente había donado literalmente todo su dinero. Supongo que esa es la mejor manera de perder miles de millones. Pero ser caritativo es prácticamente lo opuesto a la siguiente persona en nuestra lista. Entonces, ¿quién es? Número 2. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes es una prueba de que no debes dejar que nada se interponga en tu camino para ganar dinero. Más o menos. Quería convertirse en una inventora multimillonaria y lo hizo, ya que fue capaz de inventar cosas o no. Permítame explicarte. En el año 2000, Elizabeth le dijo al mundo que había inventado un revolucionario método de análisis de sangre que cambiaría por completo la identificación y el tratamiento de enfermedades. Lanzó su empresa, Theranos, y los inversores comenzaron la oportunidad de formar parte de esta nueva y audaz tecnología. Para 2004, su empresa había recibido una impresionante inversión de $6 millones y parte de esa inversión provenía de amigos cercanos de Elizabeth que habían puesto grandes sumas de dinero en su negocio. Pero eso fue solo el comienzo. Tan solo en un año después, Elizabeth se convirtió en multimillonaria más joven hecha a sí misma en la historia. Pero no era solo de $1,000 millones. Su empresa tenía ahora asombrosos $9,000 millones. Pero no solo la empresa estaba enriqueciendo. Elizabeth era una de las personas más ricas de Silicon Valley, pero sus costosos zapatos ya estaban pisando terreno peligroso. 3 años antes había cometido un error importante que había estado esperando estallar. Seguramente ya habrías notado que en 2015 son 15 años después de que se fundó su empresa y todavía no se ha mencionado qué pasó con esta revolucionaria tecnología. Bueno, había algunas cosas circulando. De hecho, ya había obtenido la aprobación de la FDA para un análisis, pero eso no cubría todo el espectro de la tecnología de la que hablaba. Sin embargo, estaba tratando de asegurarse de que todos pensaran que sí sabía de lo que estaba hablando. Así que visitó el teniente coronel David Shoemaker y le pidió que aprobara una prueba de su tecnología en el ejército. Desafortunadamente para Elizabeth, el teniente coronel era un hombre bastante inteligente y se dio cuenta de inmediato que había algo sospechoso en su tecnología. Por lo tanto, planteó sus preocupaciones ante la FDA.
Al final fue el Centro de Servicios de Medicare o Medicaid o CMS el que tomó en serio sus preocupaciones y lanzó una investigación. Elizabeth no perdió tiempo en decirles que su tecnología aún estaba en desarrollo, pero los medios de comunicación ya se habían hecho eco de la historia y estaban investigando por su cuenta. No es ningún secreto que a los inversores no les gusta este tipo de atención no deseada. No quieres verte envuelto en un escándalo que no creaste. Y algunos de los principales socios comenzaron a alejarse de la empresa de Elizabeth prácticamente de inmediato. Tan rápido como eso, el saldo bancario de Elizabeth comenzó a evaporarse. Resultó que tenían razón al retirarse de su empresa. El CMS pronto descubrió que su tecnología planteaba riesgos graves para la seguridad. Ahora, el saldo bancario que desaparecía no era el único problema de Elizabeth. También tenía un montón de demandas en sus manos, ya que no había vuelta atrás, no con la empresa siendo abiertamente llamada un fraude masivo. Y como era de esperar, acabó en los tribunales. En septiembre del 2022 fue condenada a 11 años de prisión por estafar a sus inversores. Número 1. Allen Stanford. Allen Stanford solía ser como uno de nosotros. Comenzó como dueño de un club de fitness en Texas, pero no funcionó. Su club terminó yendo a la quiebra. Supongo que sintió ganas de vengarse porque en lugar de conseguir un plan o un trabajo normal o volver a trabajar, eligió el fraude como su plan B. El plan era bastante simple. Abrió una firma bancaria en el extranjero llamada Stanford Financial Group. Después de eso, todo lo que necesitaba era víctimas. Desafortunadamente, eligió arruinar la vida de personas jubiladas. Le dijo a estos jubilados que sus inversiones eran 100% seguras para convencerlos de entregar dinero que en realidad no podían permitirse gastar. Y fue sorprendentemente exitoso. Pronto se convirtió en el autor del segundo esquema Ponzi más grande jamás perpetuado en los Estados Unidos. Con 18,000 víctimas se convirtió en el titular de $7,000 millones. Claro, suena impresionante, pero no olvidemos que todo este dinero era robado. Y en 2009, la Comisión de Valores y Bolsa finalmente lo atrapó. Registraron su sede en Houston y encontraron evidencia más que suficiente para condenar a Stanford y a todos sus asociados. Rápidamente aprendió que todo el dinero del mundo no puede ayudarte una vez que te han condenado a 110 años de prisión federal. Incluso con la condena, la mayoría de sus víctimas lamentablemente nunca recuperaron su dinero. Puedes poner el dinero de todos los demás en tu propio bolsillo, o puedes poner todo tu propio dinero en tu negocio como el próximo multimillonario en nuestra lista. Todos sabemos que ser rico puede ponerte en terrenos bastante inestables. Un error y todo se va. Pero eso no es cierto solo para los multimillonarios. Echa un vistazo a esta lista de celebridades que destruyeron sus carreras en segundos.